Abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, y hoy llegamos al capítulo 12. Quiero decirle por qué estamos estudiando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no solamente son historias interesantes, sino que son historias para amonestarnos. Es lo que dice primero a los Corintios 10:11, cuando Pablo dice, y estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, hermanos, que todo el Antiguo Testamento está escrito para amonestarnos. Y cuando llegamos a primero de Samuel, capítulo 12, este capítulo es muy rico en amonestación. Es un capítulo del que vamos a ser confrontados, exhortados y amonestados. En primero de Samuel 12, el profeta Samuel está entregando la estafeta de liderazgo al próximo líder de Israel, que ustedes saben que es Saúl. En el capítulo 8, Saúl fue pedido. En el capítulo 9, Saúl fue elegido. En el capítulo 10 fue capacitado por Dios. Y en el capítulo 11 fue coronado o corroborado como rey. Ahora, en el capítulo 12, donde vamos a estudiar ahora, viene la transición donde Samuel, el profeta, sacerdote y juez, le entrega la estafeta de liderazgo a Saúl. Sin embargo, hermanos, recordemos que Saúl no sabía reinar. Saúl era un inepto, era un incrédulo y además era un impreparado en todas las maneras. Así que en el capítulo 12, al mismo tiempo que Samuel le entrega la estafeta a Saúl, a la vez le enseña la clase de liderazgo que él debe tener. Y es que Saúl necesitaba ejemplo, hermanos. Necesitaba aprender a ser un siervo de corazón. Y es lo que hace Samuel en capítulo 12. Le enseña a Saúl a ser un siervo de Dios de todo corazón, como lo había sido él mismo, como lo había sido Samuel. Lo que tenemos en capítulo 12, hermanos, es un discurso de Samuel. Podríamos decir que es su discurso de despedida. Con esta se despide. Y en este discurso lo que hace es enseñarle a Saúl a ser un líder de corazón al Señor. Es como si en este capítulo, en este discurso, Samuel le dijera a Saúl, Saúl, aprende. Así se tiene que ser líder para Dios. Y por supuesto, hermanos, también nos lo dice a nosotros. Samuel nos dice, aprende. Así debe ser un líder, un siervo de Dios de todo corazón. Y ese es el título de nuestro estudio esta noche, un siervo de todo corazón. Un siervo de todo corazón. Y lo extraigo, hermanos, del versículo 20, donde dice primero de Samuel 12:20, Samuel le dice ahí al final en el versículo 20, sino servidle con todo vuestro corazón. Y lo repite otra vez en el 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. En este capítulo 12 de primero de Samuel, vamos a dividirlo en dos partes, hermanos. Y veremos dos requisitos para servir a Dios de corazón que aprendemos del ejemplo de Samuel. ¿De acuerdo? Veremos dos requisitos para servir a Dios de corazón que aprendemos del ejemplo de Samuel, lo que dijo en su discurso. La primera sección le llamaremos la integridad de Samuel, versículos 1 al 6, la integridad de Samuel. Y versículos 7 a 25, segunda sección, le llamaremos la confrontación de Samuel. Número 1, la integridad de Samuel, versículos 1 al 6. Y número 2, la confrontación de Samuel, versículos 7 al 25. Lo que quiero transmitirles esta noche, hermanos, es que un siervo de todo corazón es un siervo de integridad y es un siervo que confronta, que amonesta. Hermanos, aquí habemos personas que queremos servir a Dios, ¿cierto? Que queremos servir a Dios. Escucha, primero de Samuel 12 es una lección importante de cómo servir a Dios, de corazón, como Él pide. Y tú y yo, como Saúl, estamos aquí en primero de Samuel 12 con una oportunidad de servir a Dios de corazón. Y Dios le dio esa oportunidad a Saúl y la echó a perder. Capítulo 13, vamos a ver que la echó a perder. Pero nosotros tenemos la misma oportunidad de servir a Dios. ¿Y qué vamos a hacer?
Aquí en capítulo 12, Samuel nos enseña cómo ser un siervo de todo corazón y veremos su integridad y su confrontación. Empecemos con lo primero, hermanos, hablando de la integridad de Samuel. La integridad de Samuel, de lo primero que él habla en su discurso es de su propia integridad. Ahí vamos a comenzar en versículo 1. Ahora recuerden de dónde venimos. El capítulo 11, la semana pasada, hubo una guerra, ¿se acuerda? Entre los amonitas e Israel. Y ahí hubo una victoria que Dios le dio a Saúl porque se sometió a Dios y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, ¿se acuerdan? Y venció y Saúl tuvo victoria. La primera, la única y la última victoria que va a tener Saúl como rey. Y celebraron ahí en capítulo 11, y si se acuerdan, capítulo 11, versículo 15, como termina el capítulo anterior, vemos que el pueblo está celebrando. Están sacrificando a Dios, están dando ofrendas, están celebrando la coronación de Saúl. Todo es fiesta, todo es celebración. Y aquí continúa capítulo 12, versículo 1. Miren, hermanos, empecemos con esta primera sección, la integridad de Samuel. Versículo 1. Dijo Samuel a todo Israel. ¿Lo ven? Es un discurso. Samuel le habla a todo el pueblo. ¿Qué les dice? Versículo 1. He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Es decir, aquí el juez, profeta y sacerdote Samuel está delante de todo el pueblo, es lo que dice el versículo 1, delante de todo Israel, le va a hablar al pueblo. Por supuesto, ahí también está Saúl. Recuerden, estaban en una celebración, estaban en una fiesta, habían ganado la batalla y estaban coronando a Saúl. Ahora, Samuel da este discurso al pueblo y a Saúl que lo tiene ahí enfrente. Versículo 2, ¿qué más les dice, hermanos? Versículo 2 dice, ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, se refería a Saúl. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Samuel les dice, Israel, aquí estoy yo delante de ustedes, yo ya soy viejo, ahora está aquí el rey que ustedes pidieron. Y hermanos, esto es interesante porque dice Samuel, versículo 2, yo soy ya viejo y lleno de canas. Interesante, porque en capítulo 2, versículo 18, su mamá lo fue a dejar de 3 años. Y dice desde 2:18 que él ministraba a Jehová delante de Elí como un niño. En capítulo 3, versículo 20 dice que como joven fue conocido como fiel profeta de Jehová. En capítulo 4, versículo 1 dice que Samuel predicaba a todo Israel desde Dan hasta Beerseba. Y aquí lo tenemos, hermanos. Dice, soy ya viejo y con canas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Samuel había dedicado toda su vida a servir a Dios como fiel profeta de Jehová. La gente lo conocía. Probablemente un ministerio de más de 60 o 70 años, probablemente, de estar sirviendo a Dios desde un niño de 3 años hasta las canas. Qué hermoso ejemplo de fidelidad, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso ejemplo de fidelidad. Dice versículo 2 allí que sus hijos estaban entre ellos. Ahora recuerde que los hijos de Samuel no siguieron el camino de Samuel. Según capítulo 8, versículo 3, ellos se desviaron a la avaricia, a la codicia y al soborno, pero Samuel no. Y ellos, el pueblo, lo sabían. Y ahora, hermanos, en versículo 3, como el pueblo había visto a Samuel por 60 o 70 años y lo conocían muy bien, Samuel va a declarar su propia integridad. Versículo 3 dice, vean qué palabras, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová. Esto quiere decir, acúsenme, si hay algo de qué acusarme delante de Jehová y delante de su ungido, se refiere a Saúl que está ahí parado. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Hermanos, en este versículo 3, Samuel está diciendo, acúsenme de algo que haya hecho yo mal. Acúsenme. Díganme en qué he hecho mal. Y básicamente Samuel habla de 2 maneras. Dice en lo financiero, si he quitado el buey, si he sobornado, es lo que quiere decir ahí, o si he ofendido también en el área
moral, tanto financiera como moral, Samuel está diciendo, acúsenme de algo. ¿Les he robado algo? ¿Económicamente les he fallado? ¿Les he robado? ¿Les he hurtado? ¿O moralmente les he ofendido? ¿Les he dañado? ¿Les he faltado de alguna manera? Es lo que está diciendo Samuel. Acúsenme de lo que haya que acusarme. Esto, hermanos, quiere decir que Samuel era irreprensible. ¿Recuerda esa palabra? Irreprensible significa que no hay nada de lo que se te pueda acusar. Y Samuel en este momento está diciéndole al pueblo, acúsenme. Si he robado, quitado o si he dañado a ustedes de alguna manera. Desde ahora, hermanos, vemos una lección muy importante. Escuche, el siervo de corazón que sirve a Dios debe ser una persona irreprensible. No puede servir a Dios y tener una vida doble. No puede servir a Dios y tener una vida hipócrita. No podemos, hermanos. No podemos servir a Dios y estar en pecado. Un siervo de Dios debe ser irreprensible. Ahora usted dirá, sí, pastor, eso lo dice la Biblia de los pastores, que deben ser irreprensibles. Sí, eso dice 1 Timoteo 3:2, pero también de los diáconos en 1 Timoteo 3:10. Y los de la iglesia dirán, yo me libro. No, hermanos, también de todo creyente. Dios quiere que todo creyente sea irreprensible, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Y 1 Timoteo 5:23, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. No solo pastores y diáconos Dios espera que sirvan irreprensibles, sino cada creyente, hermanos. Y aquí tenemos el ejemplo de Samuel, que a sus altas edades ya con canas les dice, díganme si les he robado, quitado, ofendido o agraviado. Eso quiere decir maltratado de alguna manera. Hermanos, el siervo de Dios debe ser irreprensible o no puede servir a Dios. Realmente Samuel, hermanos, está diciendo, si he pecado en algo, díganlo ahora o callen para siempre. Y aún se atreve a decir en el versículo 3 al final, y os lo restituiré. O sea, diciéndoles, si les he hecho algo, lo pagaré ahora mismo. Hermanos, a eso también se le llama integridad. Integridad. Y solamente para que estemos en el mismo canal, integridad significa dos cosas, o lo puedo explicar de dos maneras para que lo entendamos mejor. Integridad es que vive lo que predica. Eso quiere decir básicamente integridad, que vive lo que predica, que lo que predica coincide con su forma de vivir, que su vida y su palabra coinciden, que vive lo que predica. Eso es integridad. O dicho de otra forma, para entenderlo desde otra perspectiva, integridad es que el exterior coincide con el interior, que la apariencia de esa persona coincide con lo que es realmente internamente. Eso es integridad. Yo lo puedo entender así muy fácilmente, hermanos. Una persona íntegra es la que es la misma aquí, allá, a solas, en público, porque el interior es igual a su apariencia. Su apariencia es como decir, hermanos, lo que soy es lo que ven. Lo que ven es lo que soy. Soy íntegro. No estoy ocultando nada. Lo que predico, lo trato de vivir con la ayuda del Señor. Es lo que estaba haciendo Samuel. Y ¿sabes qué? Así debe ser un siervo de corazón que sirve a Dios. Samuel estaba diciendo, yo soy íntegro. Y vean, hermanos, ¿qué dijo el pueblo? Versículo 4, la respuesta del pueblo. 1 Samuel 12:4 dice, entonces dijeron, imagina toda la multitud, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. ¿Se fijan? Ellos le dicen, no, Samuel, no te sabemos nada, no hay cola que te pisen. Nunca nos has, y miren, ellos responden con las mismas dos categorías. Nunca nos has faltado financieramente, robado, hurtado, y tampoco nunca nos has sido inmoral, grosero, maltratado, ofendido. Nunca, ninguna de las dos, Samuel. Nunca, ni en lo financiero, ni en lo moral nos has fallado. Qué interesante, hermanos, ¿no? Que desde el Antiguo Testamento ya Samuel era un patrón de lo que debe ser un siervo de Dios, incluso hoy en los tiempos de la iglesia. Un siervo de Dios debe estar en orden en finanzas y en orden en su moralidad, si no, no puede servir a Dios. Y otra vez, no estoy hablando solo de pastores, sino de cualquier cristiano que desea servir a Dios. No puede estar robando y servir a Dios. No puede estar siendo un inmoral, un hipócrita por dentro y querer servir a Dios. Ese no es el modelo de siervo de corazón. Samuel dice, si he pecado, díganme. Y el pueblo dice, Samuel, nunca te conocemos. Desde chamaco te hemos visto.
y hasta tus 70 años hemos constatado que tú eres fiel profeta de Jehová. Es básicamente lo que le está diciendo la gente. Nunca, nunca, Samuel. Ni has sido inmoral, ni has sido alguien que se presta para el soborno. Ahora, fíjense, hermanos, cómo Samuel les dijo, acúsenme, y las cosas que menciona, algunas, sus hijos sí eran víctimas, sí eran, perdón, no víctimas, sino eran culpables. Sus hijos sí habían tomado soborno. Sus hijos sí se habían desviado, pero él no, pero él no. Muy distinto el caso a Elí, ¿se acuerdan Elí? Elí, sus hijos se desviaron y él fue tras ellos también y se desvió con ellos, pero aquí Samuel no. Sus hijos se desviaron y ya te expliqué cuando tocó esa porción, por qué se desviaron, cómo se desviaron y por qué sus hijos fueron así, pero Samuel no se desvió. Y por eso le dice a la gente, yo conozco a mis hijos, pero a mí, díganme, ¿yo les he fallado en algo? Y el pueblo dice, definitivamente no. Y ahora, hermanos, para sellar esto con más autoridad, en el versículo 5, Samuel invoca a Dios por testigo. Miren qué fuerza, hermanos. Versículo 5 dice, y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido, o sea, Saúl, también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Vean cómo Samuel, hermanos, tiene la autoridad moral para decir al pueblo, Dios es testigo de que no les he agraviado, calumniado, quitado, robado, ni agraviado. Dios es testigo y ustedes también. ¿Y qué dijeron ellos? Amén. Es cierto, Samuel. No te conocemos nada. Hermanos, qué hermoso es ser un siervo de Dios así, ¿verdad? Que no te conozca nada, que se te pueda acusar. Este es, hermanos, un verdadero siervo de Dios de corazón, no perfecto, porque Samuel no era perfecto, pero sí tenía una vida íntegra, que lo que vivía era lo que predicaba y lo que predicaba era lo que vivía, que su apariencia no era una fachada, era sincero. Lo que la gente veía es lo que él era en su corazón. Eso es un verdadero siervo de Dios. Y aquí en el versículo 5, él invoca a Dios, hermanos. Un verdadero siervo no debe ser acusado. Un verdadero siervo no es de apariencia. Un verdadero siervo es íntegro, como Moisés, por ejemplo, hermanos, que en Números 16:15 hizo lo mismo. Le dijo al pueblo, acúsenme si hay algo de qué acusarme. Y el pueblo no dijo nada. O como Pablo en Hechos 20:33 les dijo lo mismo que Samuel. Y el pueblo le dijo, no, Pablo, tampoco. Eres limpio de todo eso. O como Cristo en Lucas 23:14, cuando Pilato le dice, no hallo delito en este hombre. Eran personas íntegras, hermanos, incluyendo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no debemos servir a Dios con una vida doble, hipócrita, otra vez, con pecados escondidos. Si tú tienes un pecado escondido, quítalo, confiésalo, apártate. No intentes servir a Dios así, porque Dios no va a aceptar ese servicio. Vas a ser un Saúl en vez de ser un Samuel. Vas a ser un hipócrita en vez de ser un siervo de todo corazón. Si tienes una mancha en tus labios, una mancha en tus ojos, una mancha en tus pensamientos, algo pecaminoso en tu interior, primero pon a cuentas eso con Dios. Primero arrepiéntete, dale la espalda, reconoce que es pecado, aborrécelo y dale la espalda y vuélvete al Señor y arrepiéntete y sigue en su camino. No vas a poder servir a Dios si no eres íntegro. No creas que porque la gente no lo ve o no se dará cuenta, no creas que por eso Dios no lo ve. Dios lo ve, hermanos. Y aquí Dios veía a Samuel, que era íntegro. Y nosotros tenemos que ser igual. Íntegro, que vivimos lo que predicamos, que nuestro exterior es idéntico a nuestro interior. Hermanos, aquí tenemos a Samuel otra vez. Versículo 2 dice que ya estaba hasta las canas. Qué hermoso ejemplo. ¿Sabes qué encontré yo aquí en esto, meditando en la vida de Samuel aquí ya en su vejez? Que un verdadero siervo de Dios da. Samuel les había dado su vida y no les había quitado nada. Un verdadero siervo siempre da. No está para quitar, no está para recibir, está para dar. El siervo de Dios da, no quita. Y es lo que hizo el Señor Jesucristo en Marcos 10:45. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Ese es nuestro Dios, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha
dado. Dios da. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Dios es un Dios que da. Cristo como siervo fue un siervo que Dios se dio a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Un siervo del Señor no va a ser diferente, hermanos. Das y te das hasta el fin, como dice Samuel, hasta las canas y no quitas. Das, no quitas. Ahí tienes a un verdadero siervo de Dios. Siempre está pensando en dar, no en recibir, no en quitar, no en ganar, no en que le aplaudan o reconozcan. Por eso, hermanos, si no estamos dispuestos a darnos por completo a Dios y a otros, entonces no debemos servir a Dios. Samuel les dio todo. Les dio su niñez, les dio su juventud, les dio su adultez y les estaba dando ya su vejez. Y por cierto, hermanos, aunque aquí Samuel se está despidiendo porque está entregando la estafeta al inepto, no crean que Samuel va a dejar ya de trabajar. Samuel va a seguir trabajando y todavía va a ungir al segundo rey 40 años después. Así que no crean que Samuel está colgando los tenis, ¿eh? No. Simplemente está entregando la estafeta de liderazgo, pero Samuel sigue sirviendo, dando. ¿Y sabe cuándo dejó de dar Samuel? Cuando murió. Final del versículo 5, hermanos, volvamos ahí. Dice, y ellos respondieron, así es. Vean qué hermoso. Ellos, el pueblo, conocían a su líder. Hermanos, una vez más, esto es importante, que el pueblo de Dios conozca a su líder. Esa es una de las razones por las que no son correctas iglesias por Facebook, iglesias por YouTube, que en eso basan todo. No te congregas, te conectas, ¿verdad? Ya cambiaron la práctica cristiana. Ya no se congregan, ahora se conectan y creen que es lo mismo. ¿Cómo vas a conocer a tus hermanos? ¿Cómo vas a practicar el saludados unos a los otros con ósculo santo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué, besando la pantalla o qué? ¿Cómo vas a conocer a los pastores como aquí el pueblo conocía a su líder? ¿Cómo lo vas a conocer detrás de una pantalla? ¿Cómo lo vas a conocer si todo es virtual? No, hermanos, son una bendición los medios para poder volver a estudiar o volver a escuchar, pero nada le quita el valor a la idea de Dios de congregarnos, nada. No puedes sustituir congregarte por virtualizarte. Aquí el pueblo conocía a su líder, lo había visto, lo habían abrazado, les había predicado de cerca y en persona, y eso debe hacer el pueblo de Dios con los líderes. Versículo 6, hermanos, viene un cierre bonito, cierre solemne. Versículo 6 dice, entonces Samuel dijo al pueblo, otra vez, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Como diciendo otra vez, Dios respalda mi ministerio que ha sido irreprensible. Dios respaldaba la integridad de Samuel. Hermanos, otra vez, nadie puede servir a Dios sin integridad. Y integridad hasta la vejez, hasta las canas, hasta la muerte. Este es el primer ejemplo que obtenemos de Samuel en este capítulo, hermanos, en su integridad. Saúl tristemente no va a ser así, lo veremos a partir del próximo capítulo, capítulo 13 y luego capítulo 15, será desechado. Saúl no fue así. Pero aquí le está diciendo Samuel a Saúl, Saúl, aprende, así es un líder íntegro como yo. Es como si Samuel le estuviera diciendo, Saúl, que en 40 años cuando te toquen juzgarte a ti, también seas irreprensible e íntegro. Tristemente Saúl no lo fue, hermanos. Aquí en 1 de Samuel 12 estamos viendo dos requisitos para servir a Dios de corazón que aprendemos del ejemplo de Samuel. Ya vimos en primer lugar la integridad de Samuel, versículos 1 al 6, así es un siervo de Dios de corazón. Y ahora en segundo lugar veremos la confrontación de Samuel en versículos 7 al 25. Número 2, la confrontación de Samuel. Y miren, hermanos, esto va de la mano, porque el que es íntegro delante de la gente tiene la autoridad para confrontar a la gente. El que tiene una vida íntegra tiene la autoridad moral para confrontar y exhortar a los demás. Y es lo que hace Samuel en los siguientes versículos, que es la mayoría. El que sirve a Dios de corazón íntegramente puede también confrontar a otros por su pecado. Y es lo que va a hacer aquí, hermanos. Versículo 7
Y a partir de aquí es un tono de juicio, de tribunal, de demanda, de juzgado. Miren por favor versículo 7. Cambia el tono del discurso. Versículo 7. Ahora pues, aguardad y contenderé. Esa palabra es clave, hermanos. Contenderé es una palabra en el Antiguo Testamento que significa una demanda, un juicio en un tribunal. O sea, Samuel los va en ese momento a demandar, los va a acusar en el tribunal delante de Dios. Y aquí dirá, pastor, pero no era una fiesta, no están coronando al rey. Sí, hermanos. Y Samuel aprovecha esa oportunidad para decirle al pueblo y acusar al pueblo por su pecado. Y es lo que va a hacer. Otra vez, versículo 7. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Samuel les va a empezar, antes de acusarlos de su pecado, les va a decir todas las obras de salvación que Dios había hecho con ellos. Y empieza, hermanos, en el versículo 8 y dice: cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. ¿Qué está haciendo ahí Samuel? Recordándoles el éxodo, recordándoles cómo Dios los había rescatado. Recuérdenlo. Samuel, aquí, hermanos, en esta parte del discurso, los va a amonestar, los va a confrontar, pero antes, como hay otras partes en la Biblia que hacen lo mismo, antes de lo duro, les recuerda a Samuel las bendiciones que han recibido. Y aquí en versículo 8 dice: Dios te liberó de Egipto, una obra grandiosa de salvación, una obra preciosa de salvación. Pero ¿qué pasaba con Israel? Versículo 9, se apartaba. Versículo 9 dice: y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Samuel les está diciendo: Dios te liberó de Egipto, te metió en esta tierra prometida, pero tú te apartaste y Dios trajo juicio sobre ti. ¿Cómo sabemos que se apartaron? Porque dice versículo 9 al principio: se olvidaron de Jehová su Dios. Esto quiere decir apostasía. Se fueron tras ídolos. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Trajo juicio por ellos. Les levantó enemigos, los filisteos, a Císara, a los que menciona ahí en el versículo 9. ¿Y qué hacía el pueblo entonces, hermanos? ¿Se acuerda de ese ciclo? Versículo 10, clamaban. Dice versículo 10, y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y ¿qué, hermanos? Palabra clave del capítulo. Esa palabra es la palabra clave del capítulo. Se repite 5 veces. Te serviremos. Samuel les está recordando cómo cuando ellos se apartaron de Dios y Dios les trajo juicio, ellos clamaron a Jehová. ¿Se acuerda de este ciclo? Muy conocido en Jueces, por ejemplo. En el libro de los jueces, ¿qué pasaba? Caían en pecado, venía juicio, clamaban y Dios los liberaba. Y luego, otra vez, caían en pecado, venía juicio, ellos clamaban y Dios los liberaba. Es el ciclo del libro de los Jueces. Aquí se los está recordando Samuel. Samuel les está diciendo: primero Dios te sacó de Egipto, te metió aquí, tú te apartaste. Vino juicio, te arrepentiste y Dios te liberó. Versículo 11. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, a él mismo, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Versículos 8 y 9 abarcan del Éxodo hasta Josué, y versículos 10 y 11 abarcan de toda la época de los jueces hasta Samuel mismo. Y dice Samuel: en esas 2 épocas ha sido lo mismo, pueblo. Pecas, viene juicio, viene clamor, Dios te libera. Sigues haciéndolo igual. Pero el versículo 10 al final, regreso, hermanos, versículo 10 al final, ellos decían: y te serviremos. Y te serviremos. Esa palabra importante, hermanos, les dije que se repite 5 veces en el capítulo. Significa un compromiso total con Dios, una entrega total de corazón, o sea, un amor exclusivo hacia Dios. Eso significa aquí servir a Dios. No significa que hagas algo,
sino que te entregues con un compromiso total a Dios y lo adores solo a Él. Es lo que estaba diciendo también, por ejemplo, Moisés lo dijo en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O lo que dijo también en Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Quiere decir eso, servir a Dios quiere decir exclusivamente a Él, servirle con un compromiso total, no a medias. No Astarot, Baal y Jehová, Jehová y Jehová. Eso es lo que se entiende ahí, servir a Dios, hermanos. Y es realmente la exhortación de todo el capítulo. Samuel diciéndole al pueblo, pueblo, y tú, inepto Saúl, sirvan a Dios de corazón, como yo lo hice. Por eso los primeros 6 versículos son un ejemplo de él de integridad. Y ahora a partir del 7 les da con todo a confrontar por su pecado. Y aquí viene lo peor, hermanos, todavía no viene lo peor. ¿Cuál era el pecado actual? ¿Qué habían hecho mal ahora? Versículo 12, donde vamos, mire, versículo 12. Y habiendo visto, aquí ya le está hablando a la generación actual, y habiendo visto que Naas, ¿se acuerdan de Naas? El rey de los hijos de Amón, es el que vencieron en el capítulo anterior, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra nosotros, contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Lo que está diciendo Samuel es, ustedes vieron que Naas les estaba echando el ojo para hacerles guerra y me pidieron que les pusiera un rey sobre ustedes como tienen las otras naciones. Y tú dirás, pues sí, pastor, está bien, ¿no? Pues ya para que tuvieran un rey. No, hermanos. Entiendan la lógica de Samuel. Samuel está diciendo al pueblo, atención hermanos, esto es muy valioso. Samuel está diciendo al pueblo, ustedes, Dios los saca de Egipto, se apartan, Él los libera. Temporada de los jueces, se apartan de Dios, viene juicio, los libera. Ahorita, pueblo de Israel, están peor, porque no solo se apartaron de Jehová, están sustituyendo a Jehová por un rey humano. El pecado actual de Israel era peor que en el tiempo pasado de los jueces, hermanos, porque Israel no se estaba olvidando de Dios. Israel estaba sustituyendo a Dios. Ya no te quiero de rey, ahora quiero un hombre. Ahora quiero un fortachón, guapetón, alto, que nos libre de nuestras batallas. ¿Qué cabeza, qué horror, hermanos? Qué blasfemia del pueblo de Israel. Peor que lo que habían hecho en el desierto, peor que lo que habían hecho en el tiempo de los jueces. Esto era peor. No solo estaban yéndose tras ídolos, estaban diciendo a Dios, Dios, ni queremos ya que seas nuestro rey, queremos un hombre. Queremos sustituirte. Piénselo, hermano. ¿Quién había liberado a Israel de Egipto? Dios. ¿Quién los libró de Císara, de Moab, de Filistea? En el capítulo 7 lo vimos, ¿se acuerdan? Jehová hizo tronar de los cielos y Filistea fue vencido. ¿Quién hizo eso? Dios. Por eso la gravedad del pecado es que ahora no solo se estaban olvidando de Dios, lo estaban sustituyendo por un rey humano que era inepto, incapaz, incrédulo, impreparado. Por eso Samuel los confronta. Hermanos, piénselo, Samuel vuelve la fiesta en un regaño. La gente estaba de fiesta y él lo convierte en un regaño. Los amonesta, como decimos, les arruinó la fiesta. Aquí está el siervo confrontándoles con su pecado. Estaban todos alegres, eso lo dice el capítulo 11, ¿se acuerda? Estaban alegres entregando, versículo 15, se alegraron mucho allí Saúl y los de Israel. Y aquí Samuel en su discurso les dice, momento, ustedes están mal. Su pecado ha sido peor que el de sus padres. Hermanos, escuchen esto, el siervo de Dios de corazón confronta el pecado. Confronta el pecado. Muchas veces la gente no le gusta recibir esto. No me hables de mi pecado, ya sé, no me lo recuerdes. No, hermanos. Aquí el siervo de Dios que es Samuel les recuerda, les pone cara frente a frente con su pecado. No nos gusta mucho eso. Yo he hablado con personas que dicen, ya déjame decir de mi pecado, le echas sal a la herida, ya no lo repitas. Hay gente que es así. ¿Por qué, hermanos? Porque no quieren reconocer su pecado, no se arrepienten, no les duele, no lo entregan, por eso no les gusta que les hables de eso.
Aquí Samuel, con toda la autoridad de Dios, detiene la fiesta, para la música. Quizás no había música, no sé. Para todo y dice, aquí les va mi discurso. Primero, soy íntegro. Y segundo, ustedes son unos pecadores. ¿Cómo convierte la fiesta? En un regaño. Pero era necesario, hermanos. Era necesario. ¿Qué los llevó a querer sustituir a Dios con un rey humano? ¿Se fijan que lo dice? Sí lo dice el versículo. Versículo 12 dice, y habiendo visto que Naas, rey de los amonitas, venía contra vosotros, o sea, ¿qué los motivó? Pues el miedo, hermanos. El miedo. Ahí viene Naas, es un ejército grande. Pon rey sobre nosotros, como si Dios no hubiera podido vencerlo. Y de hecho fue lo que pasó. Dios venció a Naas y a su ejército. No fue Saúl. El miedo llevó al pueblo de Israel a desechar a Dios y aferrarse a un rey humano. Ellos ya tenían un rey, se llamaba Yahweh, y los había ayudado a vencer siempre que habían temido a él, siempre. Dios les había abierto el mar rojo, les había abierto el río Jordán, les había dado pan del cielo, habían visto la columna de nube, de fuego, habían visto su nube, habían visto maravillas, habían visto codornices, habían visto plagas, habían visto todas las misericordias de Dios por medio de los jueces, y aún así decimos, no, ya no queremos a Yahweh, pon un Dios, un hombre que sea nuestro rey. Qué falta tan grave, qué mente tan embotada la de Israel, por miedo. Ahí viene Naas, ponnos un rey. Hermanos, cuidado, muchas veces por miedo nos olvidamos de Dios y andamos buscando ayuda humana. Por miedo nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso y ahí andamos buscando palancas, médicos, personas. Está bien atenderse, no digo que no, pero no poner tu confianza en ellos. El pueblo por miedo dejó a Jehová y lo sustituyó por un hombre. Versículo 13, vean qué palabras de Samuel. Los está regañando, lo está confrontando. Versículo 13 dice, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Estas son unas palabras, hermanos, entre sarcásticas y confrontativas. Es como diciéndole, aquí tienen lo que quieren. Le señala a Saúl. Hombre grande, guapo, de dinero. Ahí está, es lo que querían, ¿no? Ahí están. Ahí está. Cuando Dios era su rey. Pero Samuel no acaba, hermanos, sin darles las dos opciones. Versículo 14. Versículo 14. Vean cómo va Samuel a darles dos opciones ahora. No estaba todo terminado. Había esperanza. Versículo 14. Primera opción dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis, acuérdate lo que significa servirle. No significa hacer algo en la iglesia, hacer algo, ofrecer un sacrificio. No, no. Servir era un compromiso total con Jehová, con el Dios de ellos. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís, otra vez, servís a Jehová vuestro Dios, bien haréis. En otras palabras, Samuel les dice, pueblo, ustedes han hecho re mal, una blasfemia terrible. Sustituyeron a Dios por un hombre, por miedo a Naas. Qué vergüenza, qué blasfemia, pueblo terrible, peor que tus padres. Básicamente lo que le está diciendo Samuel. Ya me imagino al pueblo, ¿verdad? Con la cabeza agachada, pateando una piedra. Los que estaban comiendo dejaron la piernita. Estaban ahí tristes por lo que estaban escuchando, porque sabían que era verdad. Pero Samuel, dirigido por Dios, les dice, pero hay esperanza. Si temen a Dios y le sirven. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Ustedes y su rey. Porque ese rey, hermanos, grandulón y todo, también debía someterse a Dios. Saúl no estaba por encima de Dios, Saúl estaba por debajo de Dios. Por eso les dice, si ustedes y su rey se someten a Dios y le sirven de corazón, hay esperanza. Versículo 14, haréis bien al final, haréis bien. Si sirviereis, dos veces, si sirviereis a Jehová, haréis bien, haréis bien. Aquí está la opción, hermanos. Ellos tenían una oportunidad de disfrutar de la gracia de Dios si le servían, si se entregaban a Dios de todo corazón. Y se fijó cómo iban a mostrar ellos ese servicio a Dios, esa entrega a Dios. Ahí está, hermanos, implícita en el versículo 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová. Es decir,
Si tú sirves a Dios, ¿sabes cómo se va a demostrar? Le vas a obedecer, vas a oír su voz, vas a guardar sus mandamientos. Si tú te entregas verdaderamente a Dios, vas a mostrarlo con una obediencia hacia Él. Ese era un camino. Ellos podían, bueno, ya hicimos mal, ya, pero había una oportunidad de seguir adelante si servían a Jehová, ellos y su rey. Pero había otro camino, versículo 15, la otra opción, versículo 15 dice: mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Recuerdas esa frase de la mano de Jehová? Estuvo bastante en el capítulo 5, cuando la mano de Jehová, dice el capítulo 5, estaba contra los filisteos y contra Dagón. ¿Te acuerdas que lo derribó y todo? ¿Qué significa la mano de Jehová? Es su poder desplegado, el poder de Dios desplegado. En otras palabras, Samuel está diciendo, miren, versículo 13, si ustedes obedecen al Señor y le sirven, bien haréis. Pero si se rebelan, lo ignoran, entonces el poder de Dios estará contra ustedes. ¿Qué simbolizaba eso? Juicio. Juicio. Ahí tienen los dos caminos. O le sirves a Dios, compromiso total, o te rebelas contra Él y te viene juicio. Hasta aquí Samuel ya les puso una buena tunda, ¿no, hermanos? Y usted dirá, pastor, pero como que Samuel ya se está pasando de la raya, estaban bien tranquilos, disfrutando la fiesta, felicitando a Saúl. ¿No será que ya Samuel se está pasando? ¿No será que ya está excediéndose en su exhortación, en su confrontación? Como que a lo mejor Dios ya no estaba de acuerdo con eso. Vean por favor cómo Dios sí estaba de acuerdo con eso. Versículo 16. Versículo 16. Con todo lo que Samuel estaba diciendo, Dios lo apoyaba. Versículo 16. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Eso quiere decir, Dios les va a dar una señal, ahorita, un milagro, de que lo que yo estoy diciendo es verdad, de que ustedes han pecado, de que ustedes han hecho mal y de que tienen dos opciones. Dios va a hacer algo maravilloso. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Versículo 17 dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Eso quiere decir, hermanos, que era temporada seca en Israel. Esto era de abril a junio, cuando no llovía. Y Samuel les está diciendo, ¿no es la época seca del año? Eso quiere decir que estaban entre esos meses. Versículo 17, ¿no es ahora la siega del trigo? No llueve, pues. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Samuel está diciendo, yo voy a clamar a Dios para que en esta temporada seca Dios haga un milagro de enviar lluvias sobrenaturales con truenos, para que ustedes vean que lo que hicieron estuvo mal, que querer sustituir a Dios con un rey humano fue pecado. En otras palabras, hermanos, el milagro que Dios va a hacer va a evidenciar la maldad de ellos. El milagro que Dios va a hacer va a respaldar el mensaje de confrontación que Samuel les estaba dando. Y versículo 18, literalmente, Samuel les aguó la fiesta. Versículo 18 dice, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Samuel clamó, Dios respondió con un milagro, hubo lluvia en tiempo de sequía, Samuel les echó la fiesta a perder. Y esto señalaba que Samuel era un verdadero profeta, porque según Deuteronomio 18, el verdadero profeta de Dios, todo lo que decía se cumplía. Samuel dijo y pasó en ese mismo día, en ese mismo instante. Por cierto, hermanos, eso no pasa hoy, ¿eh? No empiecen hoy, Señor, te pido que si tú quieres que haga esto, dame una señal y que llueva si tú quieres esto, y si no, que no llueva. Dios no actúa así hoy, hermanos. Eso actuó Dios así en el Antiguo Testamento porque no había su palabra completamente revelada, escrita, la escritura. Hoy Dios ya no actúa así, porque todo lo que Dios nos quiere decir y toda la guía que Dios nos quiere dar está aquí escrita ya en su palabra. Por eso Dios ya no actúa así. No le pidas señales a Dios. Eso es antibíblico. Pastor, pero yo vi a personas en la Biblia que lo hicieron. Sí, en el Antiguo Testamento Dios daba señales así. ¿Por qué? Porque no estaba su palabra escrita completa. Hoy ya no lo hace Dios, hermano, simplemente porque todo lo que Él quiere revelar, todo lo que Él quiere guiar, todo lo que Él quiere decir, ya está escrito. Pero aquí en tiempos de Samuel no.
Por eso Samuel clamó a Dios por un milagro y Dios respondió con ese milagro. Hermanos, pensemos un momento. ¿Cómo es que Samuel podía hacer todo eso? Piénsalo, por favor. ¿Cómo es que Samuel podía aguantar, soportar, tolerar todo esto? Él era piadoso, era íntegro, era atrevido, porque estamos hablando si era un hombre de 60 o 70 años, qué túnicas, ¿no? Bien ceñidas para pararse delante de millones de personas y decirles, ustedes se han olvidado de Jehová y lo sustituyeron. ¡Qué valentía! ¡Qué osadía! ¡Cuánta piedad! ¡Cuánta santidad reflejada del Señor! ¡Cuánta integridad! ¡Cuán irreprensible! ¿Cómo es que Samuel podía hacer esto? Y cómo que hasta oraba y en el mismo instante Dios le respondía. ¿Cómo es esto así? ¿Cómo era posible que Samuel hiciera esto? Bueno, hermanos, la respuesta es muy sencilla. Porque Samuel tenía una correcta relación con Dios. Y cuando tienes una correcta relación con Dios, puedes ser íntegro, puedes ser piadoso, puedes ser santo, puedes ser valiente para la obra de Dios. Incluso cuando estás en una buena relación con Dios, puedes pararte delante de otra persona y confrontar su pecado con amor, porque tú estás en una buena relación con Dios. Incluso si tú oras a Dios y estás en buena comunión con Él, Dios va a contestar tu oración, como lo dice primero de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermanos, ¿por qué Samuel hizo lo que hizo? ¿Por qué oraba y Dios le contestaba? ¿Cómo fue tan valiente? ¿Porque era de otro material? ¿Era Robocop? ¿Era Terminator? No, hermanos, porque tenía una correcta relación con Dios. Y eso es lo que le daba poder para hacer todo esto. El pueblo reconoce. Versículo 19, hermanos. 19. Por cierto, un detallito ahí, una nota al pie de página, me parece interesante. Según capítulo 11, versículo 15, ¿qué estaban haciendo? Celebrando, ofreciendo sacrificios y holocaustos. Y para hacer sacrificios tienes que matar animales y la sangre se vierte. Pero dice capítulo 11, versículo 18 que acabamos de leer, que llovió a cántaros. ¿Puedes imaginar eso, hermanos? El pueblo en todos lados estaba ofreciendo sacrificios y luego les cayó lluvia. Obviamente eso generó charcos manchados de sangre. Por lo tanto, el mensaje de Samuel fue mucho más potente, porque el juicio de Dios lo veían reflejado en el piso, en la sangre. Ustedes pueden quedar así, muertos, si no hacen caso a la exhortación y confrontación que les estoy dando, diría Samuel. Dios volvió algo muy vívido este mensaje al ver los charcos de sangre mezclados con agua, obviamente de la lluvia, que el pueblo estaba rodeado de ellos. Versículo 19 viene un reconocimiento del pueblo. Versículo 19 dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos. ¿Ven cómo están llenos de temor? Versículo 18 dice que se llenaron de temor de Jehová. Versículo 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Hasta aquí, hermanos. Desde el capítulo 8 que pidieron rey, hasta aquí, capítulo 12, versículo 19, reconocen. Sí hicimos mal pidiendo rey. Ya nos cayó el 20. Sí hicimos mal. Qué triste. Que tenga que pasar tanto tiempo para que te des cuenta de tu pecado.